La articulación, dicción, fluidez, entonación, proyección de voz, timbre, tono, pausa y disertación son algunos de los elementos indispensables a la hora de profesionalmente hablar en público, ante un escenario, en medios radiales, en medios audiovisuales. Es decir, son claves fundamentales para ser un buen locutor o locutora. En mi caso, soy de los que piensa que la locución es magia, porque pienso que la narrativa es pintar a través de tu voz imágenes que se quedan en tu mente. Y además también es esa magia de poder expresarte a través de la voz y poder pasearte por miles de escenarios, ¿no? Si volvemos a los elementos que les dije al principio, mi invitado de hoy tiene y cuenta con todos y cada uno de esos componentes, porque su trayectoria y experiencia de más de 15 años así lo confirman. Se ha paseado por distintos géneros y distintas áreas del mundo de la locución. Ha sido técnico de audio, productor radial y además un buen locutor, porque es un profesional a carta cabal y cuenta con un talento único. Además que tuve la oportunidad de conocerlo hace unos años atrás y de ahí quedó una buena amistad. Y quise tenerlo hoy en mi podcast. Vamos a conocer al gran Tony Di Cocco, locutor con una experiencia de más de 15 años. Ustedes, gracias por escucharme, gracias por verme. Mi nombre es Roger Alejandro y ustedes saben lo que tienen que hacer: suscribirse, comentar, dar like, para que semana a semana sigamos teniendo experiencias, vivencias, historias y sigamos conociendo tips importantes como el que nos va a dar este gran profesional del área de la locución en mi querida Caracas, Venezuela. Tony, un gusto, un honor, un placer. ¿Cómo estás, hermano? Muchísimas gracias, Roger. Mira, después de esa introducción me provoca pararme, ir a buscar a ese señor que acabas de presentar. No, pero es que definitivamente, además que cuentas con la experiencia y leyendo un poco sobre tu historia, de lo que me pasaste, es una historia bien interesante porque te has paseado por todas las áreas de la radio. O sea, tú la radio la llevas en la sangre. Antes de empezar esta conversación, yo quiero que tú me comentes. ¿Se puede vivir de la locución actualmente? Sí se puede vivir. Pero una de las cosas que te quería aclarar es que sí estudié locución. Locución. Sí, lo que pasa es que... Eso lo hablamos más adelante. No, lo que pasa es que tú primero, la carrera tuya es ingeniero eléctrico, ¿no? Claro. Yo estudié ingeniería eléctrica y gracias a la ingeniería eléctrica o a esa afición por la electricidad y la electrónica, terminé en una cabina de radio. Para eso me lo vas a contar más adelante. Yo quiero que tú me cuentes, porque bueno, yo también estudié locución, pero nunca tuve la oportunidad de trabajar en radio y tú tienes ya varios años de experiencia, 15 años. Y te lo pregunto porque quizás muchos ven la locución como algo vanidoso. Y es una carrera que tiene una ciencia, es una carrera profesional donde amerita una responsabilidad, un respeto, una credibilidad al tú tener un micrófono al frente y por supuesto proyectar tu voz y decir lo que vas a decir, ¿no? Pero ¿se puede vivir de la locución? Se puede vivir, sí se puede vivir. Es como todas las profesiones acá en Venezuela, siempre tienen sus obstáculos, hay que ir sorteándolos y por supuesto ir buscando cuál es el camino correcto. Uh-huh. De hecho, conozco compañeros que se han dedicado más que a hacer radio, a hacer doblaje de voz y están viviendo de eso hoy en día acá en Venezuela. Somos uno de los países de Latinoamérica que más está produciendo doblaje de voz y bueno, lo confirma la gente que te estoy diciendo que vive de esa profesión. Ok, empezando, tocando el tema que habíamos hablado al principio, tú empiezas a estudiar ingeniería eléctrica, pero ingeniería eléctrica, mal que bien, no tiene nada que ver con la locución a proyección de voz, pero si estás en una cabina, técnico de audio, sí tiene que ver. ¿Qué te hizo a ti estudiar locución? Mira, Roger, yo creo que la cosa se remonta al bachillerato, porque a veces no nos damos cuenta de cuál es la vocación con la que estamos de alguna manera recorriendo la vida y nos hacemos quizás la vista gorda, ¿no? Yo recuerdo que en bachillerato, cuando hacíamos un trabajo en grupo que por lo general te decían hay que hacer una exposición. Había un grupo de 3 amigos, o sea, incluyéndome a mí, 2 personas más y mi persona, que en lugar de hacer unas láminas, en lugar de hacer
qué sé yo, una exposición habitual, hacíamos un audiovisual. Y Wow. yo siempre era el que hacía la locución de esos audiovisuales. Entonces, de alguna manera, me estaba la vida reclamando que por ahí era el camino y yo no me quería dar cuenta. Pero como tú dices, quizás la falta de orientación en un momento dado, el que te dijesen en algún momento te pudieran orientar y decir, mira, la locución es un trabajo de lo que se puede vivir, porque ahora, hoy en día, yo veo la locución como un modo de vida más que una profesión. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando yo, por ejemplo, voy al supermercado y voy a pagar y me dicen cuál es su cédula, la manera en que yo ya estoy acostumbrado a hablar y digo mi número de cédula hace que la persona se quede como que, epa, discúlpeme, usted es locutor. Y lo hace sin querer, ya es una cosa que sale sola, pues nombrar, vocalizar, como decías tú, de manera correcta, de alguna manera ya es una costumbre, proyectar la voz hasta la distancia que tú consideres que necesitas para que la persona te escuche bien, pronunciar cada una de las letras de una palabra, que por lo general es algo que acá no tenemos por costumbre. Yo siempre dije, por lo menos luego de estar en este mundo de la locución, que todas las carreras universitarias necesitarían por lo menos de un semestre de oratoria, Sí. del arte de hablar, porque cada uno de esos profesionales, una vez que salgan a ganarse la vida en el mundo, van a tener de una u otra manera que expresarse, Sí, ya señor. sea dando clases, presentando un proyecto, de mil y una formas. Y la mejor forma de comunicar es sabiendo hablar. Sí. La voz Y es sí, una cosa, pero saber hablar es otra. sí, no, además que creo que en nuestros países, voy a hablar de nuestros países, en Latinoamérica, creo que nos falta muchísimo el saber hablar, muy independientemente de que cada país tenga su dialecto, tenga su acento, pero pronunciar bien las palabras es importante. A veces tú te exiges, porque, bueno, cuando estás en una cabina de radio, obvio, tienes que pronunciar cada palabra con sus tildes, con sus acentos, con las S, que es muy importante. Pero cuando estás fuera de una cabina de radio, ¿te exiges igual? Bueno, fíjate, yo no sé si es que yo soy muy consecuente con las cosas que me gusta hacer, pero yo soy un tipo un poco raro, te lo voy a explicar. Por ejemplo, si yo voy solo por la autopista en mi carro y voy viendo vallas, estoy haciendo el ejercicio de ir haciendo un comercial, de leer la valla, de pronunciar las palabras completas. O sea, quizás es que soy un poco obsesivo con esto, ¿no? Pero ya se ha hecho costumbre. Entonces, bueno, sí, creo que me exijo mucho. Obvio, aquí todos somos humanos, siempre en algún momento vamos a pronunciar algo mal, vamos a decir algo Claro, de la manera incorrecta, claro. pero estar consciente de ellos es lo que nos hace que cada vez busquemos perfeccionarlo más. O sea, a mí me parece, y a veces cometemos el error de ir por la vida de alguna manera tratando de corregir a los demás. Sí. Acá hay personas que dicen palabras, las pronuncian de una manera terrible. Entonces, eso como que te hace un cortocircuito en la cabeza y quizás cometo el error de decirle, mire amigo, esto se dice de esta forma. A pesar de que pudiese caer no muy bien, Sí, en pesado. algún momento yo siento que estoy contribuyendo, porque no sé, es como mi objetivo en la vida, ¿no? Sí. Que la gente comience a hablar bien el idioma que todos tenemos. Además es un idioma espectacular, el español es uno de los idiomas más ricos y espectaculares que te puedes encontrar, ¿no? No, y además que es uno de los idiomas más difíciles de aprender. Total, Después del chino mandarín. Del chino mandarín, el español es muy difícil porque, y lo he aprendido que he estado aquí en los Estados Unidos, ¿no? Aquí el inglés es muy puntual lo que te voy a decir. Nosotros armamos una oración completa por decir, it's beautiful, está bonito. Nosotros no, oye, esa lámpara sí está bonita y hacemos como una oración más larga y por eso se hace un poquito más difícil. Además que hay que agregarle a eso los acentos, las comas y aquí pues muy poco se utiliza en inglés, ¿no? Pero sí, de hecho yo leí en una oportunidad en un artículo que me llamó mucho la atención y decía que el español era uno de los idiomas más difíciles de aprender y que era uno de los idiomas que aproximadamente en un siglo iba a desaparecer. Yo dije, wow.
Bueno, imagínate tú, qué cosa tan terrible que eso vaya a ocurrir. Sí, Esperemos, no, esperemos. cosa que no creí, pero bueno. Sí, sí. Pero bueno, Pero ahora te pregunto, ¿no? Tú que tienes experiencia en todo en el mundo radial, ¿qué sería importante para ti? ¿Una bonita voz o una buena oratoria? fíjate, Roger, yo parto del punto de que todo el mundo tiene una voz bonita. Ujú. Yo siento Sí. que todo el mundo tiene una voz muy particular. En esto hay que ser muy claro. La voz de cada persona es como una imprenta digital. Es como el sello particular del sonido de una persona. Es inimitable, aunque ahorita está todo el asunto de la inteligencia artificial y los imitadores que pues logran llegar muy cerca de los tonos, pero si se estudia de manera científica, la parte, digamos, técnica de cada voz, cada uno va a tener una voz muy distinta. Entonces, Sí. yo siempre le he dicho a las personas que lo que tienen que buscar es su voz óptima Ujú. en cuanto a lo que es el tono y todo eso. ¿A qué me refiero voz óptima? Una voz que te permita hablar mucho tiempo, que no te cause daño en las cuerdas vocales, Ujú. que el tono sea el adecuado y que, bueno, puedas de alguna u otra manera poder, vuelvo y repito, valga la redundancia, puedas vivir de ello desde el punto de vista de un locutor. Claro, La manera de hablar, la oratoria, creo que allí habría que hacer énfasis. Todo el ujú, mundo tendría que tener una buena oratoria. claro. La entonación puede ser más aguda, más grave, eso no importa. Si tú eres un buen locutor, hoy en día ya no es tan importante esas voces de otrora, esas Sí. voces como la de Iván Losher, Oh my como la de God. Valdemaro Martínez. Ojo, son unas voces espectaculares, son unas voces que ya estaban programadas desde el momento, desde el minuto uno, estaban destinados a ser grandes voces, sobre Sí, todo de la locución acá en Venezuela. sí, Pero sí. siento que lo más importante hoy en día es la oratoria. Una persona con buena oratoria puede trabajar en radio sin importar cuál sea su tonalidad de voz. Ahora, de las nuevas generaciones de locutores en el mundo radial, no sé cómo está la dinámica ahorita en el medio radial allá en Venezuela, ¿no? Pero de de esos locutores de antes a los de ahora, ¿cuál crees tú que es la diferencia? La mística y la ética de trabajo, Roger. Yo, por Mm, ejemplo, que he tenido la sí. oportunidad de encontrarme con un Gustavo Pierral, que he Mm, tenido la oportunidad de estar muy cerca de un Juan Manuel Laguardia, de un Fulchola, sí. Wow. que eso te voy a hablar más adelante, porque yo homologué nuevamente mi certificado de locución en la escuela del señor Juan Manuel Laguardia hace como 5 o 6 años atrás, no recuerdo si son Oh, 6 en o serio. 5. Wow. Sí, yo homologué, incluso estoy con un nuevo número de certificación desde ese momento porque Juan Manuel Laguardia fundó acá en Venezuela la primera escuela de locución que es válida y reconocida a nivel latinoamericano y del Caribe. Sí, leí de eso. En la Santa Rosa, ¿no es? Algo así. Está en la Universidad Santa Rosa, en la UXAR, sí, es la Universidad Pontificia Sí, Santa Rosa. Santa Rosa. Ujú. Bueno, yo tuve la oportunidad de homologar mi certificado con él y ahora puedo Wow. trabajar en toda Latinoamérica y en cualquier lugar del Caribe gracias a esa homologación. Wow. Wow, qué Entonces, claro, interesante, no cuando tú sabía ves, eso. sí, Ujú. cuando tú ves, por ejemplo, la ética de trabajo que tenía este señor o que tiene este señor, un Gustavo Pierral, Ujú. y bueno, Iván Losher, que ya no está con nosotros, Sí. incluso un Polo Troconis, que no estaríamos Ujú. hablando de una tonalidad muy parecida a los antes mencionados, pero un tipo con una ética y una manera de hacer las cosas que hoy en día es muy difícil conseguir en radio. Sí. Y Sí, Roger, se ha perdido muchísimo esa mística, esa calidad. sí, además que tú dijiste una palabra, bueno, creo que primordial, la mística. Se ha perdido un poco la mística Sí, de esos locutores, de esas referencias, porque para mí son referencias, un Eli Bravo, un Iván Losher, correcto. un Fulchola, son referencias en el mundo de Bueno, la locución. sin ir tan lejos, mira, Raquel Lares, una Oh, por locutora Dios, espectacular. una voz Podemos espectacular. irnos actualmente a Caterina Valentino, que tiene Sí.
un nivel espectacular también. Tú escuchas a estos tipos de locutores, que son los locutores que me inspiraron a mí en algún momento, que Igual. digamos que yo me considero que soy de esa escuela de locución, Sí. y nos vamos a muchos locutores que escuchas hoy en día, y caramba, yo te voy a ser sincero, Roger, hay diales que yo los paso inmediatamente rápido porque te das cuenta de que no se está cumpliendo con algunas cosas mínimas, ¿no? Y bueno, eso está pasando, lamentándolo mucho. Sí. Hubo una especie de democratización de la radio que quizás no ha hecho tanto bien, y que espero que se esté recuperando ahora con esta escuela de locución que Juan Manuel fundó hace como 6, 7 años atrás, y está logrando pues aumentar un poco nuevamente el nivel, que me parece que es lo más importante. Sí, y creo que eso es lo que le hace falta al país, un poquito de nivel también, ¿no? Sí, Y hablando un poco, por supuesto, haciendo referencias a esos grandes locutores, Raquel Lares, Caterina Valentino, perdón, y un Iván Locher, un Gustavo Pierral, que son un full chola, que son referencias para nosotros en la locución. Yo estudié locución hace unos 7, 8 años en la Universidad Central de Venezuela, y hacían mención y hacían referencia de estos grandes locutores. Hoy por hoy pienso, y muy humildemente voy a decir mi opinión, pero para mí creo que la locución se ha vuelto una especie como de moda. Se ha perdido lo que es la esencia de la locución, de lo que es realmente un buen locutor, y todos esos elementos que dije al principio, muchas veces hay carencias, porque tú mismo lo dices, que tú que escuchas mucha radio en Venezuela, hay carencia de proyección de voz, de una buena oratoria, de una buena expresión, de una buena modulación y de una buena pronunciación de las palabras, porque estoy a la moda, porque quiero hacer un podcast, porque me quiero hacer viral, quiero estar en las plataformas digitales, y se pierde un poco la mística de estas grandes referencias. Para mí, ojo, una opinión. Sí, fíjate algo bien importante, Roger. Yo siento que la improvisación en la locución es buena, pero un buen locutor tiene que estar preparado, tiene que saber dominar el tema del que está hablando. Un buen locutor tiene que tener una preparación previa antes, por ejemplo, de sentarse a hablar con un entrevistado de alguna, digamos, de algo en particular. Yo recuerdo que tú y yo nos conocimos. Cuando tú y yo nos conocimos, yo te hice una entrevista a ti, estábamos hablando de la parte turística de Venezuela. Había era una feria, un evento bien particular, y obviamente yo tenía que prepararme sobre todo esto que estábamos hablando, y tuvimos una conversación muy orgánica que nos salió súper chévere, y eres porque uno estaba preparado y obviamente dominaba el tema. La improvisación está bien, pero no puede ser todo improvisado. Por eso yo insisto, a las veces que he dado taller, que he conversado con estos chamos que quieren pues tomar esto como una profesión, que es importante dominar el guión, que es importante tener buena información, tener fuentes que sean verdaderamente actualizadas, y además que tengan, ¿sabes?, que sean oficiales. Y hay una cantidad, y eso entra dentro de la mística y la ética que tiene cada profesional de la locución. Porque yo aprendo esto, a mí no me cae del cielo, yo lo veo, yo lo observo, lo veo con locutores que acabamos de nombrar, lo veo con este tipo de personas que hacen un trabajo impecable, y que los veías, estudiando un guión antes de meterse en una cabina de radio. Entonces, bueno, creo que eso de un tiempo para acá, y gracias a las redes sociales, se había como prostituido un poco todo este tema de la locución. Entonces cualquiera era locutor, cualquiera improvisaba, cualquiera se metía a decir cosas en una cabina que tú pues te agarrabas la cabeza, pues ¿qué está diciendo esta persona? Y bueno, esas son las cosas que yo creo que se tienen que ir enderezando nuevamente en el camino. Venezuela, a lo largo de la historia, ha sido productora de los mejores locutores latinoamericanos que la gente se pueda imaginar. Sí, señor. Hemos tenido locutores como Renio Tolina, chico, que fue el número 1 y que va a seguir siendo el principal referente de la locución en este país. Sí, señor. Hemos tenido locutores que han hecho informativos para el broadcasting internacional, para noticieros ingleses, pero en Hispanoamérica. Y esto, mira, eran personas seleccionadas porque tenían no solamente una buena tonalidad de voz, una buena dicción, sino tenían una mística y una ética de trabajo espectacular. Única. Espectacular.
Tú sabes que ahorita que nombras, bueno, a la referencia número uno de las comunicaciones en Venezuela y a nivel latinoamericano, como lo fue el gran Renio Tolina, una vez viendo una entrevista que le hicieron a Carmen Victoria Pérez, Bueno, imagínate, también wow, locutora increíble. número uno, Sí, animadora número señor. uno, o sea, referencia también para nosotros. Ella decía que cuando ella trabajó con Renio Tolina, él le decía, tú puedes improvisar, o un buen locutor puede improvisar. Improvisa todo lo que tú quieras, pero ensáyalo. Una Claro, improvisación ensayada te va a salir muchísimo mejor. claro. Y es un tips para aquellos que quieran ver este podcast y por supuesto quieren iniciar en el mundo de la locución. Es un tip importante. Si usted quiere improvisar, improvise, pero ensáyelo antes también, ¿no? Sí, no cabe duda de que es un recurso importante. Yo siento Sí, que uno tiene que saber improvisar. Y eso que decía Reni es lo que estábamos hablando hace rato, que yo puedo ujú, ir por la autopista sacando, digamos, un comercial de cualquier valla que estoy viendo. Eso es una improvisación, pero sí, está basada en un material, está basada en una información que estoy leyendo, que tiene, qué sé yo, un número telefónico, que tiene una estructura y obviamente uno le da un sentido. Creo que la cosa va por allí, ¿no? La improvisación, eso que acabas de decir es muy importante. Una improvisación practicada sí. es obviamente una garantía de algo que va a salir bien. Y bueno, es un recurso. Fíjate, yo voy a dar otro tips. Los silencios oportunos. La gente piensa hoy en día que en cabina se debe cubrir todo el espectro de tiempo con palabras y entonces comienzan a decir una cantidad de sandeces que tú dices, me cambio de emisor. Uno no puede darse ese lujo, Roger. Cuando tú tienes Mm, una audiencia, hay dos cosas que te pueden hacer perder la audiencia inmediatamente. Cuando dices una sandez, sí, ahí perdiste la audiencia. sí. O cuando pones un tema musical que no va acorde con el target de la persona a la cual tú estás Ujú, dirigiendo esa información ujú, o segmentando tu programa de radio. Esto ujú, obviamente forma parte de la producción, pero es así. Si tú estás hablando para un grupo de personas que generalmente está acostumbrada a escuchar jazz, por decir algo así, y de ujú, repente pones un vallenato, ahí perdiste a la audiencia. En ese sí. minuto perdiste a la audiencia. Entonces son cosas que hay que tener en cuenta. Un silencio oportuno en cabina vale muchísimo más que una sandez mal colocada. Sí, Hay que sí, sí, hacer sí. silencios oportunos y hay que tenerlos en cuenta. Sí, claro, claro, claro. Oye, te pregunto, tú sabes que en el mundo de la radio, por supuesto, ahí lo que se proyecta es tu voz y la gente conoce tu voz, pero Ujú. muy poco tu imagen y lo que es tu presencia. Pero quizás en el mundo audiovisual, en el mundo de la televisión, sí, pero ¿el ego se hace presente en el mundo radial? ¿Crees? Bueno, yo creo que sí, pero eso ha ido cambiando mucho porque las redes sociales han hecho que Ujú, generalmente las cabinas terminen exponiéndose a la luz pública, ya sea sí. por Instagram, por TikTok, por cualquiera de las plataformas que hoy en día te permiten, por YouTube. La mayoría de las cabinas de radio hoy en día tienen una conexión streaming que Ujú, permite que se vea lo que está ocurriendo en la cabina. Pero lo del ego sí es importante, sí, sí, inclusive yo siempre he dicho que la radio no va a pasar nunca de moda, Roger. Han habido cambios en la mayoría de los medios de comunicación, incluyendo la televisión, ya hoy no es lo que era. sí. Ahora se está consumiendo más Canales de por streaming. streaming. Yeah. Sí, por on demand, lo que tú quieras, vas y lo ves a la hora que tú quieres y listo. Pero la radio sigue estando allí. La radio sigue sobreviviendo. La radio es la cajita mágica que cuando no tienes esa pantalla enfrente o tienes incluso la posibilidad de bajar una aplicación, te llevas la radio hoy contigo y sigue siendo para mí el medio de comunicación por excelencia. Lo he comprobado. Mira, tú puedes ir a el territorio más, bueno, más escondido de Venezuela y allí va a haber un radio, así sea Sí. en un dial AM en donde alguien está escuchando a otra persona o está escuchando un tema musical y eso todavía tiene un alcance que no ha logrado, digamos, completar ningún otro tipo de plataforma. Por eso yo sigo pensando que la radio va a evolucionar, va a ir cambiando, se va a ir adaptando, pero va a seguir siendo la radio. Es sabroso estar en una cabina, es sabroso hablar para 1 o 1 millón de personas, no importa cuántas. Ujú, Y bueno, y es importante
dejar el ego a un lado, porque es un medio de comunicación, para ir de nuevo a lo que me preguntaste, que pudiera, si no lo controlas, hacer que el ego pues te haga que hable por ti Sí. otra cosa. Sí, o sea, es algo complicado, ¿no? Sí. Mira, cuando alguien te dice o te llama a cabina y te dice, ay, qué voz tan bella tienes, y tú te lo crees completamente todo, tú vas a decir, ay, Dios mío, o sea, ¿sabes? Ese ego se pone inmenso y tú dices, no, Y yo se soy, crece. claro, yo soy, nada, Losher, Ya. Porfirio Torres, ¿sabes? Oh my. No, no, claro. Uno tiene que tener los pies sobre la tierra. O sea, yo soy Sí. Tony Di Coco, llego a donde tengo que llegar y bueno, solamente el tiempo me va a decir cuál es el límite, ¿no? Sí, Pero claro, bueno, claro, claro. Sí, tú sabes que hablando un poco de tus dos programas radiales que tienes actualmente, que son A Ritmo de Col, ¿no? Y sí, Pocas Nueces, mucho corrígeme, ruido y pocas nueces. mucho Ujú. ruido y pocas nueces. En este último fue que tú me entrevistaste a mí en este evento en el Eurobuilding, Correcto, hace unos correcto. años atrás en Cuando mi estaba querida con Caracas. Carmen Ahmad. Ujú. Correcto, 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 con ella. Oye, que estaba buscando ese programa en YouTube, pero nunca lo conseguí. Me hubiese encantado poder volver a ver esa entrevista, pero no, nunca la Déjame ver conseguí. si, Déjame ver, yo creo que la debo tener por ahí en algún lado y la voy a buscar con calma y te la hago llegar. Fue Oye, muy bonita entrevista, la verdad sí, que no, sí. no, no, eso fue una muy bonita entrevista porque estuvimos hablando sobre el turismo en Venezuela. Pero hablando de estos dos programas que tú tienes actualmente, son dos vertientes totalmente distintas. Una, Sí, la narración deportiva y otra, un poco más de la actualidad, hablas de distintos temas. ¿Es la misma entonación o son entonaciones distintas? no, es totalmente distinto, Mm, Roger. En la locución hay distintas maneras digamos, de enfrentar un tipo de material ujú, en confrontación con otro. ujú, Cuando hablamos de la locución radial de un programa de magazine como Mucho Ruido y Pocas Nueces, es un programa que tiene una dinámica un poco más chill, un poco más ujú. suave. Hablamos de entretenimiento, variedad, de música, de espectáculo. Hacemos entrevistas de gente de eventos como café, turismo, una cantidad de cosas que nos permite una dinámica un poco más pausada, más tranquila, más relajada. En cuanto pasamos al mundo deportivo, tenemos una dinámica mucho más distinta, Sí. con mucho más power, con mucha más energía, Más mucho más euforia. rápido, Sí. eufórica, sí, y hay que entenderlo de esa manera. Fíjate, yo hago un micro diario que se llama Esfera Deportiva. Es un micro de 5 minutos. En 5 minutos yo tengo que, digamos, desarrollar 4 noticias distintas de lo más relevante que haya ocurrido el día anterior para Ujú. poder entregarla temprano en la mañana a distintas emisoras. Wow. Ese micro lleva una velocidad increíble. Mira, yo a veces lo escucho y digo, no sé cómo logro yo hablar a esa velocidad y que se entienda lo que estoy diciendo. Ha sido la práctica que me ha hecho llegar a eso, ¿no? No, y que Y te obviamente pasas el cuando, switch, me imagino. sí, Cuando es una entras a la cosa que cabina. yo no sabría explicar, es una cosa que no sabría explicar y que surgió hace unos cuantos años atrás, no sé si quieres que te eche esa historia. Sí, claro. En 2018, ya yo haciendo a ritmo de gol como programa, Ujú, produciendo ujú, y era ujú. productor y además conductor de ese programa para algunas emisoras porque se vendía, ese programa se logró vender para los Estados Unidos a una emisora que se llama Mundonet Radio en la zona triestatal de los Estados Unidos, aún sale por allí ese programa Ah, en Nueva York, eh, ¿no? Tengo en entendido. Nueva York, sí. Ujú. Eso está exactamente, el físico está en Connecticut, en Nueva York, en Connecticut, Correcto, creo que se llama, yo tuve la oportunidad de estar allá haciendo cobertura en el Mundial 2018. Bueno, correcto. surge, al regresar de esa experiencia, surge la inquietud de hacer un programa deportivo, un Ujú. micro deportivo que yo pudiera colocar en una emisora radial acá en Venezuela. En esa oportunidad se conversó con la gente de Mágica 99.1, Ujú. ¿ok?
se concretó el proyecto y cuando estábamos a una semana ya habíamos grabado piloto y todo de arrancar la emisión cotidiana de ese programa que se iba a transmitir a las 6 de la mañana, 1 del mediodía y luego a las 6 de la tarde, porque era un micro que se iba a pasar 3 veces al día. Oye, sucede una cosa que había estado sucediendo en Venezuela desde hace un tiempo, y es que cierran Mágica y 92.9 el mismo día. No sé si lo recuerdas, ¿no? Sí, claro. Eso fue en 2018, si mal no recuerdo. Con el proyecto ya en las manos y con ese bebé ahí casi a punto de nacer, me cae una frustración del cielo y digo, Dios mío, ¿cómo es posible que nos esté ocurriendo esto, no? Era un tema político del cual obviamente nosotros aquí no nos vamos a ocupar, claro, pero yo estaba siendo de alguna manera perjudicado por esa situación. Sí. Le comento todo esto a quien en aquel momento estaba haciendo nuevamente el impulso de una radio por internet, que era radiocomunidad.com, el señor Elías Santana, que es un personaje bastante reconocido en nuestro país. Sí. Hace un trabajo impecable con los condominios y una cantidad de cosas, ¿no? Y él me dice, Tony, ¿por qué no te traes ese proyecto para acá? No lo dejes engavetado, vamos a sacarlo por radio por internet. Y yo le dije, bueno, si a ti te interesa, lo hacemos. Y comenzamos a sacar la esfera deportiva por allí. Luego conectamos con Fe y Alegría, con el circuito Fe y Alegría a nivel nacional, perdón, y comienza también Esfera Deportiva a retransmitirse por el circuito Fe y Alegría, el programa de Elías Santana, que también salía en esos diales. Y bueno, la cosa como que empieza a hacerse una bola de nieve, ¿sabes? Cuando tú no te imaginas, o mejor dicho, cuando se te cierra una ventana y ves que se te abre una puerta por otro lado y no lo esperabas, ¿no? Terminamos en Puerto La Cruz, en la 99.5 FM de adulto joven, también con Esfera Deportiva, y poco a poco fueron llegando también los otros programas. Nos fuimos a Nueva York, o sea, comenzamos también con esta esfera en Nueva York, se retransmitía todos los días allá también, y terminamos en Argentina, en Con Agua de Coco Radio, una radio venezolana que está por allá también en radio digital. Y para hacerte el cuento no muy largo, allí comienzo yo a entender el poder y digamos la fortaleza que debe o que va a tener la radio por internet. Quizás en Venezuela todavía tenemos muchos obstáculos que hace que eso no termine de abrirse, pero ya en lugares como en el que tú estás viviendo, en los Estados Unidos y en cualquier otro lugar en Europa, incluso hay lugares en Europa en donde la radio tradicional ya fue sacada de circulación, porque es más costoso, porque hay que invertir en una cantidad de cosas que la gente no sabe, como transpondadores, transmisores, equipos muy sofisticados, mientras que la radio por internet, con un buen micrófono, unas buenas computadoras, un servidor dedicado con una buena capacidad y una excelente conexión a internet, tú puedes llegar a donde te dé la gana, donde haya una conexión, allí vas a estar. Ya a cualquier Por eso siempre hora digo que es la manera más inteligente de escuchar radio, porque la puedes llevar en tu teléfono. Claro. Entonces, bueno, esto abrió un abanico de posibilidades, Roger, que me hizo ver la radio, o por lo menos la producción radial, desde otro punto de vista. Luego vino un programa de 1 hora semanal, mucho ruido y pocas nueces, allí mismo en Radio Comunidad, porque Elías me dijo, cónchale, Tony, nos gusta muchísimo tu trabajo, ¿por qué no vienes aquí y haces un programa? Arrancamos con eso, nos pusimos con Carmen Ahmad, y ese programa de un día a la semana, por petición de la gente, terminó siendo un programa de 1 hora diaria de lunes a viernes. Wow. Y así, bueno, fuimos creciendo, y esto pues no se ha detenido hasta este momento. Pues seguimos en eso. Y bueno, aquí estamos haciendo todavía radio con todo el cariño del mundo. Yo te digo una vez que cuando uno hace lo que le gusta, no es trabajo. No, y que el éxito está garantizado, definitivamente. Cuando uno ama lo que hace, el éxito no está garantizado. Mira, tú sabes que, el contenido de mis podcasts es un contenido que me gusta dejar algún mensaje, ¿no? Y que deje alguna orientación. Inclusive, si alguien nos está viendo ahorita que quiere ser locutor o quiere ser locutora y está viendo este podcast para algunos tips, yo te pregunto a ti, en base a esos tips que tú vienes dando y talleres también, porque eres formador también de muchos talleres que vamos a hablar más adelante, pero yo te pregunto, cosas que Tony Di Coco piensa,
cree y considera que no se debe hacer dentro de una cabina de radio? Bueno, una de las principales cosas que yo le digo a los que están comenzando en esto es una frase que la vamos a sacar de Las Vegas y la vamos a llevar a la radio. Lo que sucede en cabina se queda en cabina. Nunca hagas notar un error dentro de cabina. Nunca, jamás en la vida, jamás le hagas ver un error a un técnico de operación que esté contigo trabajando en cabina. En la cabina son familia y la familia se quiere y se respeta. Si hubo un error, usted lo conversa luego. Buenísimo. Y si hubo un error, quizás la persona que lo está escuchando no se dio cuenta. Entonces no vas tú a venir a recalcar ese error o hacerlo notorio cuando quizás no se notó. Y por supuesto el respeto que hay en cabina es una cosa máxima. Cuando yo estoy en cabina, soy el dueño de mi cabina, nadie puede entrar en esa cabina. Una vez me ocurrió, Roger, que entró una persona introspectivamente a la cabina y estabas en vivo. 3 o 4. Estábamos en pausa. Okay. Estábamos en pausa. Y aquella persona que en ese momento era coordinadora de esa radio, pensó que podía entrar en cabina, hacerle un reclamo a mi operador, sin tomar en cuenta que durante la hora de mi programa, la cabina, el capitán de esa cabina era yo, y mi piloto era el operador. Esa persona entró, le hizo un reclamo con una vehemencia que verdaderamente no me pareció adecuada. Y bueno, yo lo dejé pasar porque seguí el programa de manera profesional. Uno pues lo deja pasar. Obviamente me cambió el ánimo y ahí es donde está el problema. Que te puede cambiar el ánimo y eso no debe ocurrir. Tú tienes que tener, oye, Roger, cuando tú estás hablando frente a un micrófono, en este momento nos estamos viendo y gesticulamos y nos estamos dando cuenta, pero cuando una persona te está escuchando en radio, esa persona puede perfectamente saber si tú te estás riendo, si estás molesto, si estás amargado. Eso todo se nota y por eso yo le digo a la gente que es muy importante gesticular. La expresión corporal dentro de una cabina es fundamental porque la persona que está del otro lado va a entender perfectamente cuál es tu ánimo y cuál es tu intención y cuál es tu manera, cómo estás en ese momento. Entonces, el que te cambien el humor en una cabina puede ser perjudicial para el que está escuchando. Una vez salí de esa cabina, pues le hice el reclamo también muy enérgicamente a la coordinadora de esa radio y le dije que por favor respetara mi cabina, que no eran cosas que ella debía hablar en ese momento y que yo pedía que por favor se hiciese se tomara en cuenta esa situación. Y así fue, pues más nunca sucedió. Pero me parece que es muy importante. El respeto dentro de una cabina es sumamente... Podemos hacer muchas bromas, puede haber mucha familiaridad, pero no debe haber falta de respeto, porque eso puede cambiar el humor y eso lo va a notar la persona que te está escuchando. Sí, no, totalmente. Y ahí hago un pequeño inciso por no sé si recuerdas lo que pasó con este presentador peruano hace unos meses. Terrible. Sí. Terrible. Y, o sea, me pareció tan antiético, tan antiprofesional, creo. Y de hecho puse en mi TikTok la diferencia del año 1986, cuando Gilberto Correa le ocurrió algo parecido en Venezuela, y de verdad que Gilberto lo corrigió de una manera tan profesional, neutral y tan transparente, a diferencia de este conductor. Pero bueno, son cosas que uno tiene que medir, ¿no? No porque tú seas el conductor de un programa te da el derecho a... Pero ahí está la importancia de la Escuela Venezolana de Locución, del momento histórico que tú estás nombrando y de lo que está ocurriendo ahora en Latinoamérica y en toda la radio mundial. O sea, vamos a estar claro, hay una escuela en Venezuela que espero no se pierda, que se pueda recuperar, que siento que sí hay personas que vienen con muy buena disponibilidad de hacerlo y que obviamente pues esta democratización extraña que ha habido en los últimos años pues tiene que depurarse, tiene que haber Oye, yo he escuchado emisoras de radio, Roger, que pareciera que fuera un podcast, pero incluso nosotros, date cuenta, en un podcast no estamos manejando groserías, no estamos manejando, ¿sabes? No creo que eso sea necesario para entretener a alguien. Para nada. Entonces, bueno, no es mi línea tampoco. Es normal, somos seres humanos.
Yo digo groserías, me imagino que tú la debes de decir, pero ya Obviamente. y de hecho yo cuando estudié locución era tan estricto cuando nos daban las clases y nos decían, mire, cuando usted tenga un micrófono en la mano, usted allí tiene credibilidad, responsabilidad. A usted no se le puede salir ni una sola palabra, porque usted tiene una responsabilidad de transmitir lo que quiera transmitir, pero transmítela con ética, con una responsabilidad, con una expresión corporal acorde a lo que estás diciendo. Entonces no soy de los que piensa que para hacer un contenido y no hacerse viral, porque honestamente a mí no me interesa hacerme viral, sino simplemente dejar un contenido que deje, un contenido que la gente le agrade escuchar, algún tips, algo. Y por eso es que en estos podcasts yo trato de manejar distintos temas, por eso mismo. Porque bueno, si yo tengo el talento y tengo las herramientas y tengo lo que puedo hacer, bueno, vamos a montarlo, vamos a hacer un contenido distinto a lo que la gente está acostumbrada a ver, porque ahorita es lo que dices tú. Totalmente, sí. Es así, definitivamente es así. Tú sabes que ya para ir terminando, algo que me faltó decir de ti es que tú también estudiaste música, estudiaste Sí, guitarra, batería. Échame un poco ese cuento de la música. soy músico desde muy jovencito, comencé en las gaitas del colegio, ¿no? Tocando tambora, aprendiendo Oh my God. percusión. ¿Qué Y colegio después, era? mira, Pues, el primero fue en el pedagógico infantil, eso era primaria. en Caracas. Colegio en Caracas, y pedagógico infantil. Después brinco, mejor dicho, voy a bachillerato en el Colegio San Agustín, en el Marqués. Wow, las mejores gaitas. Las Una de mejores las gaitas. mejores. Una de las mejores. Entonces, bueno, de lo que es la gaita y esa pasión por la percusión que nació en mí, me fui a la batería, me fui a estudiar batería, pero me fui a estudiar batería desde el solfeo, desde el solfeo hasta... Yo estuve prácticamente año y medio con las ganas de tocar los cueros de la batería y no me dejaban porque tenía que aprenderme todo lo que era leer partituras y ese tipo de cosas, porque en esa oportunidad mi papá me dijo, ¿tú quieres ser baterista? Bueno, vamos a hacerlo como se debe hacer. Vas a estudiarlo. Buscamos un profesor de batería y comenzamos un trayecto bastante largo, año y medio, antes de yo empezar a hacer algo con los cueros, ¿no? Con los tambores. Y bueno, pues me hice baterista. Después vino el asunto con la guitarra, porque la falta de espacio hizo que en algún momento tuviese que vender la batería. Después de muchos años formé parte de algunos grupos, Max People, estuve también en Alter Ego, toqué en Mr. Rips, no sé si tú recuerdas eso, estaba en las Mercedes. Creo que no había nacido, Tony, cuando eso. Bueno, imagínate, frente al Tolón, lo que es hoy en día el centro comercial Tolón, había un parque que se llamaba el Parque Tolón, ahí en las Mercedes, ¿no? Enfrente había un local que se llamaba Mr. Rips. Allí tocaban todos los grupos de ese momento. Yo toqué allí, toqué en un lugar que se llamaba Lennon, que era pura música de los Beatles. Y bueno, pasó una temporada espectacular. Después, digamos, hubo una pausa muy larga con la música. Y en algún momento, hace un pocotón de años atrás, sufrí un contagio de algo que se llama mononucleosis. La mononucleosis en ese momento me dejó una secuela importante de algo que se conoce hoy en día como fatiga crónica. Esa fatiga crónica me llevaba por la calle de la amargura, de verdad era una cosa sumamente complicada. Y no había medicamento, remedio que me sacara a mí de esa crisis, ¿no? Estuve como un año en ese tema, hasta que me reencontré nuevamente con la música, saqué mis guitarras, las mandé a reparar, comencé a tocar nuevamente música, a cantar, a escribir, a hacer cosas. Y yo digo que me salvó la vida, Roger, porque acabé con la fatiga crónica desde otro punto de vista. Hay gente que lo explica desde el punto de vista de la musicoterapia, de que, bueno, es un tema que está ligado también con la emocionalidad y una cantidad de cosas, ¿no? Y bueno, ahí sigo yo todos los días agarro la guitarra y hago algo de música, me entretengo, tengo covers grabados, por ahí hay algunos montados en redes sociales que se pueden escuchar y se pueden ver. No me dediqué finalmente profesionalmente a eso,
pero es un hobby que definitivamente forma parte de mi vida y cuando necesito relajarme, aparte de meterme en el gimnasio casi todos los días, eso es lo que realmente siento que me cura y me sana, ¿no? Hacer música, escuchar música y bueno, es parte ya de un día a día para mí, ¿no? Claro, además que me animo a decir que tú eres un artista integral, porque locutor, músico, o sea, eres un artista. Y Y bueno, músico, también, y eso es un don también, hacer loco también, eso, para eso hay que estudiarlo, ¿no? Hermano querido, yo te agradezco la oportunidad y yo no quiero cerrar este podcast sin que tú me digas a mí, no a mí, a todos los que nos están viendo y escuchando, tips básicos de Tony Di Coco para ser un buen locutor. Si usted que nos está viendo ahorita tiene o cree que tiene buena expresión, buena oratoria, buena proyección de voz y quiere ser locutor, ¿cuáles crees tú que son los tips, querido Tony? El primer tips que yo le recomiendo a cualquier persona que quiera arrancar en este mundo de la locución es dominar la respiración diafragmática. Es lo principal. Si tú todos los días haces ejercicios diafragmáticos para dominar esa respiración, vas a tener, como digo yo, el fuelle suficiente para darle a tu voz la fuerza que necesitas y poderte expresar de la manera correcta. El tiempo que necesites y además con total salud bucal, o sea, de tu cuerda bucal y de todo lo que tiene que ver con el aparato fonador. Eso, importante, no fumar. Hay gente que dice, bueno, vamos a fumar para tener una voz más carrasposa. Y bueno, quizás a alguno le habrá funcionado, pero yo siento que fumar es una de las peores cosas porque terrible. Eso te va dando rigidez en la cuerda vocal, vas perdiendo elasticidad y bueno, te va a perjudicar tarde o temprano. No consumir antes, en mi caso, a cada quien le funciona distinto, en mi caso no consumir bebidas muy frías antes de entrar en cabina o de ejecutar algún tipo de trabajo de locución. Sí. ¿Ok? Tampoco muy calientes, ni muy frías ni muy calientes, en mi caso particular. Bueno, la pronunciación, la vocalización, todo eso se aprende con mucha práctica, Roger. Yo le recomiendo a la gente leer en voz alta, grabarse, agarrar un libro, el que sea, el que quieran, de poesía, espectacular si es de poesía, y comiencen a leer y se graban, y van viendo la entonación y lo hacen en diferentes tonos y en diferentes ritmos. La locución también tiene que ver con el ritmo, lo que hablábamos antes de el ritmo necesario para el deporte, el ritmo necesario para la locución institucional, el ritmo necesario para la locución comercial. Cada una de ellas va a tener un ritmo, una entonación, algo distinto, y eso solamente se practica pues escuchándose uno mismo. Uno tiene que grabarse, escucharse uno mismo. No te va a gustar lo que vas a escuchar, te lo puedo asegurar. A ninguno nos gusta escucharnos grabados. Sí, no, nadie. Ninguno. Otra persona lo va a apreciar, tenlo por seguro. A ti no te va a gustar. Sí, no. Sí te tiene que gustar, o mejor dicho, sí tienes que darte cuenta de que se entiende lo que quieres decir y que haces las pausas correctas en el momento indicado, porque los signos de puntuación son sumamente importantes. No importa la velocidad a la que estés hablando, tienes que tomarlos en cuenta y, por supuesto, sobre todo lo que es acento y ese tipo de cosas tan importantes al momento de hablar. Agarra tu texto, lo vas rayando, le vas poniendo colores en el lugar donde tienes que ponerle un poco más de énfasis, donde tengas que ponerle una entonación un poco más fuerte, y la vas practicando, la vas grabando y la vas escuchando y te vas perfeccionando. Y todos los días forma parte de la práctica, porque aunque tengas 15, 20, 30 años en locución, esto no termina nunca, Roger. Todos los días necesita de práctica, necesita de estudio, necesita de mejorar tu técnica, de tener mejor control de ese fuelle y de esa respiración diafragmática. Todo eso creo que son tips importantes. De todas maneras, el que se quiera comunicar conmigo, le podemos dar las redes sociales. Claro, di tus redes, por supuesto. @TonyDCVoice en X
y en Instagram. Estábamos acostumbrados a decir Twitter. Sí. Fíjate, yo, lejos de ser de ese grupo de personas que dicen Twitter, yo defiendo muchísimo el hecho de que mi locución es en español. Yo locuto en español. Entonces, bueno, hay quienes no están a favor de lo que yo digo. Me parece, esto lo estuve hablando hace un montón de tiempo atrás con un gran locutor que admiro muchísimo, que se llama Horacio Díaz Manso. Por Dios. La voz de Venevisión, por Dios. Y una institución en esto de la locución. Y él coincidía conmigo en esto. Cuando estamos locutando en español, el Twitter era Twitter y el Facebook es Facebook. Entonces, claro, yo no voy a criticar a quien diga Twitter, pero bueno, afortunadamente ahora nos pusieron X. Más fácil. Y ya está, se acabó el problema y salimos de esa diatriba. Entonces, bueno, lo repito, @TonyDCVoice en cualquiera de las plataformas, Instagram, X, y bueno, y TikTok también. Hermano querido, te agradezco la oportunidad, te agradezco el momento, te agradezco tu tiempo, porque para poner un poco en contexto, ha sido como un poco acontecido este podcast. Íbamos a grabar en una oportunidad, se fue la luz en Caracas, ha habido tropiezos, pero gracias a Dios ya se dio completo acá. Te agradezco toda esa información que nos has dado, información valiosísima, años de experiencia en una voz como la tuya. Te auguro muchísimos éxitos y que vengan todas las bendiciones del mundo. Te agradezco la oportunidad, hermano. Sí, un poco accidentado, pero muchas gracias, Roger. Sabes que te admiro mucho, reconozco el trabajo que has hecho y que vas haciendo, y de verdad siento que eres de aquellas personas que forman hoy parte, para mí, de el saldo a favor de lo que me ha dado esta profesión. He ido recogiendo amistades en este camino y considero que tú eres una de ellas, así que bueno, un gran saludo, hermano. Siempre mi admiración, muchísimas gracias por la invitación y cuando quieras, hermano, aquí estamos a la orden. Muchas gracias a ustedes, gracias por habernos visto y escuchado. Ya saben lo que tienen que hacer: suscribirse, comentar, dar like, darle a la campanita, ser multiplicadores de esta información. Si usted conoce o si usted quiere ser un buen locutor o cree que tiene los méritos para hacerlo, este podcast multiplica la información y nos vemos en una próxima oportunidad. Será hasta un nuevo podcast aquí en Tabú, donde no todo lo que escuchas y ves está prohibido, como lo estuvo prohibido el tema de hoy. Hermano, muchas gracias.